Hare Krishna, entonces este día vamos a tener la lectura, una lectura del Srimad Bhagavatam. Vamos a leer el primer canto, vamos a leer un verso del primer canto, que sea el capítulo 5, número 31, ya que algunos devotos me han preguntado sobre precisamente Vyasadeva. Y vamos a tocar lo que Srila Prabhupada dijo sobre Vyasadeva, ¿sí? Para podernos nosotros documentar. Muy bien. Puse ahí el filtro de luz porque tengo mucha luz atrás y luego no se ve bien. Bueno, de por sí no se ve bien, porque sea más oscurito. Traducción Bhagavatam 151, traducción y significados. Dice así, no, 1967, significados. Badarayana Vyasade es conocido como Krishna. Krishna Dvaipayana, Satyavati Sutta, Parasarya, Parasamaya, Badarayana, Vedavyasa, etc. Él fue el hijo del Muni Parásara que nació de Satyavati, anterior a su compromiso con el Maharasantanu, el padre del gran general abuelo Bhismadeva. Él era una encarnación poderosa de Narayan y él difundió la sabiduría védica en todo el mundo. Así, Vyasa se le ofrece respetos antes de cantar la literatura védica, especialmente los Puranas. Sukadeva Goswami era su hijo. Rishis como Visampayana fueron sus discípulos de diferentes ramas de los Vedas. Él es el autor de la gran épica el Mahabharata, la literatura trascendental Bhagavatam. Los Brahma Sutras, Vedanta Sutras, Vajrayana Sutras fueron compilados por él. Entre los sabios, el más respetado autor por severas penitencias. Él quería registrar la gran épica Mahabharata para el beneficio de las personas de la Kali. Sentía la necesidad de escribir poderosamente y él podía tomar así para poder dedicar a quien podía así hacer su dedicación. Por el Brahma, Siganesh tomó cargo de de escribir el dictado a condición de que Vyasa no parara de dictar por un momento. El Mahabharata es compilado por el esfuerzo de Vyasa y Ganesh. La orden de su madre Satyavati, que luego se casó con Maharaj Santanu, por petición de Bhismadeva, hijo mayor de Santanu, que fue su primera esposa, Maharaj Santanu por su primera esposa, Ganges, y él tenía tres brillantes hijos, cuyo nombre sea Dhritarashtra. Él tuvo tres brillantes hijos, nombre Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Mahabharata fue compilado por Vyasa después de la batalla de Kurukshetra, después de la muerte de los héroes del Mahabharata, y fue hablado en la Asamblea Real de Maharaj Yanamayaya al hijo de Maharaj Pariksit. Voy a leer aquí otra. Bueno, aquí estoy leyendo el Bani Quote, lo voy a compartir la pantalla, ok, voy a compartir pantalla, para que ustedes puedan comparar. Espérame tantitito, un segundo. Ya. Sí, ahorita voy a compartir pantalla para que ustedes vean que la fuente es Bani Quotes, que las cotas de Srila Prabhupada. Sí, lo voy a compartir ahora sí, permítame un segundo. ¿Por qué no se ve Bani Quote aquí? Bani Quote no se ve, a ver, ¿por qué no se ve? Ya está. Voy a compartir ahora sí. Muy bien, en Bani Quote, si ustedes ponen en Bani Quote Vyasa de Brody Vedas, Prabhupada Quote o Vyasa de Brody Vedas, aparecen en Prabhupada en los comentarios como este que leímos, Chaitanya Charitamrita, que como Vyasa fue el escritor del Bhagavatam. Y aquí nos habla un pasatiempo interesante, un lila, que nos habla de cómo le pidió a Ganesh. Qué interesante. Es la palabra de Srila Prabhupada.
María Lila también, Chaitanya, y así lo han aceptado todos los acharyas, de hecho, Chaitanya Mahaprabhu, Vrindavan Das Thakur, etcétera, todos ellos han aceptado eso. Bueno, viene aquí, ¿verdad? Manicom. Entonces, aquí se dice, Onayamati Miranda, si Yanayana Salakaya, Saxurumita Llena Tasmai Siguro. Es muy interesante esto porque Prabhupada explica en varias partes cómo elevamos a la conciencia de Krishna. eh, en varias partes dice que el conocimiento védico no se requiere un trabajo de investigación porque ya está hecho. O sea, ya está hecho. Y viene en sucesión discipular. De los acharyas de una manera ininterrumpida desde la época de Krishna, aunque de hecho digamos que sí, porque Vyasadeva fue a renovar otra vez, fue a con Vyasa, precisamente, ¿cómo se llama este? Fue con Vyasa, Madhavacharya volvió a ir con Vyasadeva. También en los textos de la vida de Sankara, Sankara fue con Vyasadeva también, porque Vyasadeva tiene la bendición de vivir mucho tiempo, va a estar viviendo en Uttara Bhadrika Ashram. En Bhadrika Ashram, ahora se llama Samya Pras, está Badrinath, el templo de Badrinath, y luego Bhadrika Ashram, que está allá en las, en las puntas de los Himalayas, en las fronteras con China. Entonces solamente en la época de verano, que se derrite la nieve, uno puede ir allí. Y ahí está un templo donde Vyasadeva compiló los Vedas. Entonces, bien interesante todo este tema porque Vyasadeva es reconocido por los sabios védicos como la encarnación literaria de Dios. O sea, fue el autor que escribió, hizo libros. Anteriormente sí había libros escritos antes de Vyasadeva. El Ramayana fue compilado mucho antes que Vyasa, en Tetrayuga, de acuerdo a la historia védica de los Shastras. Y había nada más un libro llamado Yayurveda, pero más lo aprendían de memoria los sabios y lo recitaban. Y es lo que hizo a principio de Kali Yuga, porque como se dice en el 12º canto del Bhagavatam, que la memoria va, en esta época va a ir disminuyendo, la memoria, la duración de la vida, la estatura, la religiosidad. Por eso empezó la escritura, escrita, ¿sí? Vyasadeva se le atribuye por todos los acharyas eso. Entonces, es interesante porque hay un argumento así muy chistoso, o sea, muy interesante, que estamos investigándolo con los expertos en sánscrito sobre esto, ¿no? O sea, entonces el conocimiento, perdón, hablando de esto, que el conocimiento no, védico no requiere investigación, sino que viene a través del paramparacharya. Y esto los acharyas previos y todos los sabios de la India de todas las épocas han explicado que Sukadeva Goswami, ¿cómo se llama? Fue, digo, Vyasadeva, ese que los escribió, no nada más el autor, sino que puso por escrito. Sí, y es interesante esto porque hay estudios que han hecho los expertos en diferentes, de que todas las tradiciones, todos los sampradayas de la India reconocen a Vyasa como el escritor, autor, compilador. Los veas que este los dividió, compilando y escribiéndolos y pasando a sus discípulos, es por escrito, porque en Kali Yuga la gente perdemos la memoria muy rápido. Y por ejemplo, y esto es sustentado por todos los acharyas, en el Gaudiya Sampradaya, pues está Chaitanya Charitamrita, Chaitanya lo dijo, en el, ¿cómo se llama? En el Bhagavatamrita, que también ahí se explica que había ser autor, de Sila Yiva Goswami, nos Sandarbhas, dice que había ser el autor que escribió los libros, ¿sí? Ahora también en un tratado que se llama Chandas, ¿sí? En los se llaman glosarios de Chandas, se habla que Vyasa, entonces Chanda, eh, escritos citados por Shyamachandra en el siglo XI, en su Savitikila, que es una obra monumental
de la prosodia sánscrita, el autor escuche ahí describe 27 métodos populares usados en los poetas, y ha hablado que Vyasa lo usó, ese tipo de, o sea, que él era también habla que Vyasa fue uno de los poetas védicos, ¿verdad?, que usó este tipo de prosodias, que al escribir los Vedas. Ok. También en la poesía que se llama Kavya, en los glosarios de los Kavyas, del Sodaganga, una presión crítica de los Sodalas, de Udaya Sundarikata. Vyasa también es elogiado, ¿verdad?, como un gran poeta, que Vyasa en el Udaya Sundarikata nombra a Vyasa como uno de los grandes videntes de antiguo tiempo que compiló el Mahabharata y los Puranas, o sea, que compilar, compilation significa escribir una composición. Por ejemplo, la palabra wrote, en los sinónimos que se dan en inglés, hay 57 sinónimos. Compiler significa eso, que uno pone por escrito, compose, componer, etc. Y se dice que fue el hijo de Parasara Muni, y Satyavati nació en Undvipa, una isla en un color, de color oscuro, tal es como designado como, por eso es escrito como Krishna Payana. Este es un texto que elogia a los poetas, ¿sí?, en la poesía cavia, y que tuvo además muchos alumnos como Sumantu, Rishi, Yaipini, Pali y Sampayana, y su hijo se llamó Sukha. O sea, es lo que es una parafrasis del Bhagavatam primer canto. Bueno, en los itihasas y puranas, pues se habla que también, ¿verdad? Itihasa, que es un glosario de Purana, hay un glosario que de Goswami Puranas, también se dice que Vyasa es el original compositor del Bharata, el predecesor del Mahabharata. El Bharata así le llaman los scholars, los eruditos, que hubo un Bharata y luego se hizo el Mahabharata. Y Vyasa es discípulo, su discípulo se llamó Visampayana, que era un discípulo inteligente de Vyasa, y fueron primero a recitar el libro de el Bharata Ayanameyaya, así dice este glosario de Puranas y Vyasas, que era conocido como Badarayana, ¿sí? Que fue en la Enciclopedia Purana también se dice lo mismo, que fue Satyavata, y tenía un hermano llamado Vichitravirya, que tuvo dos hijos en el vientre de Ambika y Ambalika, después de Vichitravirya, y uno en la sirviente y un hijo en la sirvienta de Vichitravirya, que ellos fueron nombrados Dhritarashtra, Pandu y Vidura. Y esto es establecido por Isukadeva Goswami. Vean el Bhagavatam 9, 22, 21, 25. La enciclopedia puránica también lo dice. Ok, la enciclopedia puránica por Betaman Mani también dice lo mismo, que el sabio Vyasa es el autor del Mahabharata, en la genealogía que desciende de Vishnu, siguiendo lo de Brahma, Vasista, Shakti, Parasar y Vyasa. Así es. Ahora, la definición de Vyasa, ¿cómo lo nombran en el Jainismo? En el Jainismo, aquí se explica, vamos a ver, en este estudio, que Vyasa se refiere al compilador tradicional del Mahabharata. Y he mencionado en el capítulo 1.5 de la Adiswara Charita de Hemachandra del siglo XI. En el Tashitiksalaka Purusha Charita, que es la vida de 63 personas ilustres, es un poema sánscrito épico de narrativa de la historia y leyendas, 63 importantes personas en el jainismo. Sí, los varos excitados por la batalla, gozosos del día festival, así. Dice así, sin confundirse del detalle de cada elefante, cada carro y cada caballo, contaban las aventuras de los hombres de antiguos tiempos. Y así dice que en las batallas también, y así ellos celebran a Vyasa una y otra vez, aunque ellos fueron celosos adversarios, que celebran eso, eran celosos adversarios al presente, inflaman así dice, y así dice, y también así los sabios como Narada y Vyasa, ¿sí? O sea, es una mención histórica
que se le refiere como el compilador o el autor del Mahabharata, en la Aditya Charita de Hemachandra, de los Jains. ¿Ok? También hay otra obra que se llama El Glosario de Historia de la India, Vyasa en la India. En los archivos de geografía, el nombre de la inscripción, en una inscripción de los Guptas, ¿sí? De la geografía, nombres de los Guptas, también se menciona a Vyasa. Es besado como el nombre de épica o Purana, el nombre de Itihasa relacionado con Vyasa como el autor de los, ¿cómo se llama? De la épica y los Puranas, mencionados por la inscripción Gupta en el siglo 3 DC, aunque bueno, luego hablamos de Chandragupta y el Chandrakutus, eso. Fundado por Sigupta, que tomó la religión dármica del hinduismo, budismo y jainismo y gobernó acá. Es una inscripción que dice que Vyasa era sí, el que fue el autor de las épicas y Puranas. Esto viene en el glosario de la epigrafía índica. Bueno, vamos a ver. Ok. Vyasa. Se le conoce que es un recitador y un exponente, un brahmana que recitó y expuso los Puranas y los Itihas en público. Puranica, ¿no? Te habías definido en el glosario de epigrafía india que este se ha encontrado en inscripciones escritas en sánscrito y prácrito y en lenguajes dravinianos. La fuente es el Rapahara Suri Kuliamalan Kata, de los Jains, Singh y Jain, serie ahí se habla que Vyasa fue otra vez el que escribió el Mahabharata y los Puranas. Ese es en la literatura Jain, ¿sí? Vyasa, el autor del Bharata, es mencionado en el Udyotanasuri del siglo VIII de Kuvalayamala, escrito en Prakriti Champu, similar a la poeta Kavya. Y narra así, ¿verdad? Kuvalayamala, sí, es del siglo VII después de Cristo. Y habla del audio sano, y habla en las páginas 3.18, 4.2. Udyanosaguri da los nombres de los katas de autores, sánscrito, prácrito y apabrasna. Vyasa y Valmiki fueron los autores los propietarios de los autores del Bharata y el Ramayana. Y que estos son usados para practicar por todos los escritores como Sabandhu, Vana, Dandi, Haribadana, Swayambhu, que fueron autores de obras que incluyen romances. El autor A.N. Upadhyaya trata sobre unos trabajos de autores refiriéndose a Kuvalayamala y a Udyotanasuri. Eso es una sesión en Gunahati. Bueno, esto es una prueba de cómo los Jains reconocen a Vyasa como el autor, escritor de los Vedas. Sí, en el diccionario de inglés Marathi también se habla que Vyasa sí, ¿verdad? En el diccionario de sánscrito también. En fin. Bueno, en el Garga Sanjita en inglés, ¿sí? En inglés, el Garga Sanjita traducido por Danavi Goswami, a las glorias de Cristo y todo, también habla de Vyasadeva como el autor. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, el Vishnu Purana ni se diga por H. Wilson, es Bhagavad Gita también, por Narayan Goswami también habla de esto. El Devi Bhagavata Purana por Swami Villayananda, el Chaitanya Bhagava por Bhupati Das, habla como también Vyasa es el autor de los Vedas, escribió el Yoga Vasista en inglés por Vihari Lala Mitra, traducido, también explica que Vyasadeva es el autor. En fin, ¿por qué estamos hablando esto? Estamos hablando para que quede claro
que todas las fuentes de la historia védica dicen que Vyasa escribió los Vedas. Hay un argumento que dice por allí, ya quité la hoja. Hay un argumento que dice por allí que en realidad Vyasadeva, que no hay pruebas de que digan que Vyasadeva escribió los Vedas y que la única prueba que dicen que hay es lo de la historia de Ganesh que Prabhupada dice en su significado. Primero que toque los significados de Prabhupada, Prabhupada no se los sacó de la manga. Srila Prabhupada está siguiendo el Paramparacharya, como lo dicen, está siguiendo el Paramparacharya, Srila Prabhupada, de los significados que da su maestro, de los comentarios que él hizo en su Gaudiya Vasya, en su Gaudiya Vasya, el Gaudiya Vasya del Bhagavatam en sánscrito, y también está explicando otros 14 comentaristas más, ¿sí? Prabhupada no así. Ahora, hay un argumento que dice, vamos a hablar de este argumento, dice que, ¿cómo se llama? Vyasadeva fue, que este pasatiempo de Ganesh no aparece porque hay una edición crítica en que no aparece en los manuscritos del sur, pero solo aparece en los del norte porque en el sur se adoraba más a Vyasa, a Ganesh, y pusieron a Ganesh para darle más autoridad al Mahabharata. Más o menos así va ese argumento, inspirado en un intelectual llamado el doctor Michael Wiesel, que es una persona que ha creado mucha polémica también, ha sido muy criticado, no es una autoridad absoluta, ¿verdad? Nadie, de hecho, varios académicos han criticado su abordamiento, porque incluso él defendía, todavía en el año 2007, 2008, defiende la teoría de la invasión aria, y es una persona que ha sido muy resistente, así muy recalcitrante, muy intolerante, con nuevos descubrimientos arqueológicos, descubrimientos lingüísticos, otros históricos, literarios, que prueban como esto de las inscripciones y que prueban que hay más que la cronología que dio Max Müller, que es una cronología producto de la época colonial, que dio el misionero erudito Max Müller, él, cuyas intenciones lo dijo, que nuestro objetivo de nuestro deseo es desaparecer la India, que es una región de hinduismo, una región decrépita, sí, no dispensa, y por todas las medidas que deban de tomarse, no dispensa el uso de medios desleales para apresurar su caída, que tenían plena intención de destruir la cultura de la India, la religión de la India, porque era pagana. Él creó la cronología que, como dice Stuart Pigot, y muchos lo han señalado mismo W. G. Wilkins, lo señala en su libro Mitología Hindú, que es sus teorías de cuándo fueron compilados los Vedas son hipótesis. Lo mismo dijo Morris Wilnes, que dice que como hipnotizado, hechizado a la gente del área de las ciencias sociales de la indología a creer las cronologías de Max Müller, basadas en la lingüística histórica. Morris Winternis, que era una persona, era un académico inglés también, él fue inglés, porque Müller, aunque nació hijo de papás alemanes, creció en inglés, en Inglaterra, al servicio de su majestad. Entonces, este señor defiende esas cronologías que son obsoletas ya, ante muchas pruebas. Pero antes de entrar en eso, que es otro tema, este señor defendía la invasión, ahora ya dice migración, ya por fin reconoce, pero él defiende casi la supremacía blanca, él es descendiente de nazis. Pero este caballero, este señor, hasta no cree en los hallazgos arqueológicos, o sea, es un denialista, un negacionista de la arqueología. ¿Se imaginen a qué grado de alienación cognitiva llega una persona de hasta rechazar la arqueología, ¿no? Que obviamente comparada con la lingüística histórica, como vamos a luego a leer sobre una clase de lingüística histórica, le voy a dar una lectura sobre eso, voy a ponerle así con diapositivas. Este caballero, los resultados de la lingüística son es una protociencia, es muy, ¿me entiende? Es como comparar el estudio de la genética de, de 1800 con Mendel, con la genética actual. O sea, las técnicas de genética son muy avanzadas con tecnología. Pues si no, eso no sirve los estudios de análisis de género. No. Si lo estamos haciendo cruces, es como vale, como cuando época de Gendel, es el genética, Gendel, ¿no? Gendel. Entonces,
No, o sea, así es. Bueno, pero así siempre hay gente que se queda anclada en un pasado, en paradigmas. Eso pasa. Esto lo estudió Thomas S. Kuhn, el padre de la sociología de la ciencia, un científico. En las comunidades académicas hay guerras académicas, hay gente que se aferra a un paradigma y no lo quiere dejar y se muere con ese paradigma, aunque esté equivocado, como los que creían que la Tierra era plana, ante las evidencias que dio Copérnico y John Kepler y también Galileo, de que no, que la Tierra no era el centro del universo ni era plana, pero yo, la tierra, o sea, buloca, que se llama en los sánscritos, que es la tierra redonda, ¿no? ¿No? Porque la confundían con Bumandala, pero en fin, es otro problema que podemos hablar luego. Así esta gente, así esta gente, aunque le dan evidencia, se resiste. Es el señor Wiesel. Y esa teoría que él se dice es que Ganés, como nada más estaba en el sur de la India, porque en el sur de la India sobra mucho más a Ganés que en el norte, cosa que se tendría que demostrar con un buen estudio de, ¿cómo se llama esto? De estudio estadístico, de evidencias, porque está hablando del pasado, de cuando se hicieron los manuscritos en sánscrito, no sé qué fecha tengan esos manuscritos. Entonces hay una edición crítica que se hizo por el Bardakar Institute, conocida como la edición de Pune, en el cual los académicos le quitaron la historia de Ganesh. Pero aquí hay un contraargumento que sacó un académico en 1999 llamado Apiado Krishna, página 31 en su libro, Ganesh Sitev Krishna, dice. Aquí él dice esto en su libro. El argumento contra eso es esto. Primero que todo, suponer que porque en Ganesh, o sea, ¿por qué razón quitaron a la historia de Ganesh? Ponieron la historia de Ganesh como una interpolación. O sea, interpolación a un texto es esto, que el texto original le agregan historias que no vienen en el texto original del autor. Por así decirlo, por ejemplo, que alguien ponga en los libros de Prabhupada, como por ejemplo una interpolación a los libros de Prabhupada objetiva, pero porque Prabhupada dijo que lo compusieran sus libros, y lo dijo al BBT, a Maharaj Yadavite, a los del BBT, que corrigieran y los arreglaran bien. Por ejemplo, le ponen, Prabhupada dice, en tal Bhagavatam, a veces a la cita, pero no ponen sánscrito, se dice esto, ¿no? Y alguien ya puso la cita y la cita exacta donde aparece. En el tal Upanishad también dice esto. Gopal Upanishad, pero no pone la cita prapa, o pone el puro verso, pero no pone la cita. Entonces ya le pusieron el verso, ya le interpolaron, le agregaron para dejarlo una edición más completa, basadora, que saben sánscrito los devotos, que leen el sánscrito también, hay expertos en sánscrito en bengalí, en los comentarios de los acharyas, pueden sacar las referencias exactas, que se llama interpolar al libro original de Prabhupada. Prabhupada puso, pero no, a veces no puso la cita en sánscrito, puso el verso y no la cita, ahora ya le pusieron. Se llama interpolación, pero no es una interpolación maliciosa. Maliciosa sería como, por ejemplo, que hay manuscritos del Bhagavad Gita que tienen 740 versos en Kashmir. Y me dijo un devoto que sabe sánscrito hace mucho, Rohinindana Prabhu, me comentaba porque él estaba traduciendo, le pregunté de eso y él me decía que en esos 40 versos dicen que Madre Durga es la suprema, que Shiva es el supremo, no Krishna. Ya son que se la adhieren con el tiempo, ahí sí ya es más tendencioso. Bueno, entonces, es interesante que el contraargumento a eso, o sea, primero hablar de las causas que porque adoraba más a Ganesh, es una tesis interesante, o sea, sin duda, y buena de explorarse, pero es una hipótesis, porque hablar de que por esto o el otro, pues una hipótesis que puede ser una conjetura, aparentemente sí, puede tener cierta razón lógica, una razón de ser, mas no es absoluta, no es una prueba definitiva. ¿Por qué? Porque yo podría decir lo mismo. O sea, que precisamente porque en el norte, Vyasa, están los templos de Vyasa, Barikarran, está ahí, está Samiapras, ahí está la cueva, ahora es un templo donde Vyasa cumplió de ella, es un templo donde adoran a Vyasa y han adorado a Vyasa por mucho tiempo, ahí en Samiapras, arriba en la subida de los Himalayas, que solo se puede ir en verano. Se puede decir que precisamente en el norte, para que vean que el Mahabharata era completamente puro, quitaron la historia de Ganesh para que vieran que solo Vyasa fue el compilador, porque ya de antemano se sabe por parte del Parampara, y verdad, así ya todos aceptan que él es autor del Mahabharata. Entonces quiten a Ganesh porque Ganesh es un deva inferior, y por eso si hay errores en el Mahabharata, no es por culpa de Vyasa. Vyasa es o sea,
Si A más B más C es igual a más A, B, C es igual a D, ¿sí? D es igual a C más E más B más A. Esa es la lógica. Entonces, están en la misma proporción. Y una cosa muy interesante que han argumentado otros eruditos, aunque hicieron 500, no sé si se aplica se refiere al de Bardarcar, estoy tratando de encontrar esa referencia, preguntando a expertos en sánscrito que me asesoran también. Han dicho que para que hicieran la reconstrucción de la edición crítica, yo creo que la de Pune, porque hay una que es de Pune y otra de Ganguly, usaron 50 manuscritos para hacer el Adi Parvan, el libro primero del Mahabharata, no los 500. Y de esos 50 manuscritos, eh, 59 manuscritos, perdonen, 59 manuscritos usaron para escribir el Adi Parvan. Y de esos, en 37 manuscritos, aparece la historia ¿cómo se llama?, de que Ganesh escribió el Mahabharata. O sea, estamos hablando de porcentajes, estamos hablando que más de la mitad, o sea, más del 50%, casi el 65%, a ver si quizá en la computadora puedo sacar los porcentajes, me van a permitir, calculadora. Ok, 59, a ver cuánto, no voy a borrar, cero. 37% de 59, igual. Ay, ¿cómo saca el porcentaje? Estoy hablando que más del 60%, casi el 60% de los manuscritos, o sea, prácticamente no, son tres cuartas partes, casi el 80% del manuscrito, 75% del manuscrito, de los manuscritos dicen que Gané escribió el Mahabharata. Si se trata de la edición de Ganguly o la edición de Pune, puede ser la de Pune, aquí no da detalles. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estudié lingüística histórica, yo estudié la lingüística, ¿sí? La lingüística yo la estudié en la universidad, la lingüística histórica le estudiamos también lo que es la filología, el estudio de los manuscritos. Tuve la maestra San Juanita Torres, una de las maestras más condecoradas académicamente, aquí reconocida hasta en el Instituto de Austin por sus trabajos de investigación filológica. Nos enseñó al de Albert Beclois, su manual de filología y de otros más tocamos. Pero el punto es que en la lingüística histórica, perdón, en la filología, hay lo que se llama la colatium código. Primero que todo, los estudios de crítica textual, que son para sacar a llegar a conocer la genuinidad del autor de una obra y sacarlos interpolados o no funciona sino o sea, no es aplicable si no hay manuscritos originales. Y los manuscritos originales no existen en India. ¿Por qué no existen en India? Por ejemplo, Prabhupada da muy bueno en su libro Misterio Sacred Universe, cuando habla del Bhagavatam, un fenómeno que también Stuart Pigot lo dice y también varios lingüistas, ahorita voy a hablar de ellos, especialistas así en filología, en sánscrito, otras lenguas, explican que el estudio de la lengua, que de los manuscritos, paleografistas explican esto, que en la India no se puede aplicar los métodos de crítica textual, porque no contamos con manuscritos originales. ¿Por qué? Porque los manuscritos en la India se hacen, cuando se empezó a escribir los libros, poner por escrito que lo que dice la tradición védica, los Puranas, y toda el Paramparacharya lo dice, Vyasa los puso por escritos, solo el Mahabharata utilizó a Ganesh, según esta historia, pero los puso por escrito, Vyasadeva, ¿sí? Obviamente tenía discípulos que ayudaron a escribir, posiblemente, lo más seguro, no un maestro que dictó y estuvo componiendo, pero fue el compilador, pero se llama compilador de los Vedas, ¿sí? La palabra compilador es muy clara, no hay que buscar otro significado exotérico a la palabra. En inglés, compose, compiler, ¿verdad? Hay 56 sinónimos que se usan en el inglés,
56 para hablar de escribir, ¿verdad? Que implica componer, compose, to may write, to may, incluso hacer, etcétera. Pero el punto aquí es esto, que, ¿cómo se llama? No se puede utilizar la crítica textual, es muy falible el sistema, ¿sí? Y eso lo explica también Silacharya Dejrana Maharaj en su introducción a la guía y el Bhagavad Gita, con su traducción y guía del Bhagavad Gita, que no fueron, no son, los reconocen que no son capaces de llegar a tratar de sacar un manuscrito original. Una reconstrucción no es posible. Y además una cosa, por ejemplo, si en una gran mayoría de manuscritos, y también tiene que ver la antigüedad, aparece una historia, la historia es válida. ¿Me explico? Eso no se considera que no es la añadida. Ahora, si los manuscritos son más recientes y en los antiguos no aparece, entonces ya se considera que es añadida, aunque aparezcan más. O sea, no se puede arbitrariamente echar una historia nada más porque sí se me antoja, ¿no? Y mucho menos cuando no hay manuscritos originales, porque el clima de la India, las hojitas de palma, en lo que se hacían escribían los textos, se escriben los textos védicos, los chastras y otros escritos, que era hoja de palma o corteza de abedul golpeada, con el tiempo de la humedad de la India, las hormigas, los cientos los destruyen. Pero no tenemos manuscritos de Devanagari hasta casi después del siglo V, unos pedacitos de manuscritos. ¿Sí me explico? Si tiene, porque los brahmanes lo copiaban a mano. Y es un hecho que al copiarlos a mano hay defectos. Si también hay en la computadora, uno puede equivocarse. Como ahorita estoy recitando citas de memoria, dice como eso es lo que ya se previó de que Kali Yuga la gente va a perder la memoria y va a ir así deteriorando y obviamente por eso al copiar se cometen errores y pasa en todos los escritos. Hasta en un autor, cuando está en su primero empieza a hacer el manuscrito, uno primero lo va corrigiendo. Una con una compu, el mismo manuscrito lo vas puliendo hasta que se acabe el manuscrito. No hay que hacer manuscritos, manuscritos que sean borradores, ya no, casi no existen los testigos borradores, porque ya se hace todo en computadora, se limpia, se vuelve y no se guarda el manuscrito primero y se va puliendo hasta que sale. ¿Sí me explico? Así es. Entonces, en ese tiempo era manual la cosa y los copistas le pagaban y hacían y así. ¿Me explico? Bueno, entonces, obviamente, y con una vela, a lo mucho en la noche, imagínense, cansado, copiando 200 libros a la carrera, pues se equivocan, es normal. Pero bueno, el punto aquí que estamos hablando es que los mismos especialistas en filología dicen que un estudio a los Vedas, y también lo dijo Stuart Picot, que es un gran arqueólogo y que estudió la escultura de Bailindo, Stuart Picot. Ahí habla que no se puede porque no hay manuscritos, pero sin embargo, hay brahmanas saben de memoria los Rig Vedas, se los saben muy bien, lo han mantenido bastante así, lo mantenían y los pandits aprenden de memoria y así lo estaban checando las copias. Y el Mahabharata se alteró porque es una cavia, es una itihasa, una épica histórica y obviamente hubo alteraciones así, ¿verdad? Y algunas partes le quitaron, lo dice muy bien Madhavacharya, él leyó un manuscrito que estaba alterado, pero Madhavacharya, hasta donde yo sé, no leyó todos los manuscritos del Mahabharata, como para decir que todos son iguales, el que él leyó posiblemente, o los que él leyó, no sé. Ramanuja sí dice que hubo muchos manuscritos del Ramayana, pues imagínense un libro que se citaba de memoria y que fue así, hablando de la cronología védica, fue hace más de 1.000.000 de años. ¿Eh? Y si vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cuánta antigüedad? Pues ya en ese tiempo ya se ponían por escrito libros desde hace mucho, pero como la memoria era muy grande, la gente aprendía. Entonces, ¿qué estamos hablando con esto? Que de 37 manuscritos, en 59 manuscritos, 37 dicen, o sea que más, casi el 60% de ellos dicen que la historia de Ganesh sí es real, pero eso o sea, aunque la historia de Ganesh fuera Ganesh, haciendo lo que se llama un eugerismo, que es una teoría que dice que haciendo que los demás son seres humanos ordinarios, ¿sí? Hubo un compilador, ¿sí? O sea, el hecho es que toda la tradición puránica dice que Vyasa es el autor de los manuscritos. Hay unos como el señor Wiesel dice por ahí que cuando uno le dice que ahí no se usa la palabra, el verso en sánscrito usado para escribir, ¿sí? Es likati, ¿sí? Likami, ¿sí? Pero dice que este verbo es usado primero en persona singular en el Mahabharata y los Puranas o Vedas. Así. Bueno, el punto aquí, aquí la cuestión es que Likasi, Likami, etcétera, sí hay que poner en escrito, escribir.
no, o sea, Licati, etcétera. Pero en el Bhagavatam dice Charaka, Charaka, podemos luego ver el verso, Charaka Sanhitan, que compuso, hizo el Charaka, este libro, los Sanhitas son libros, Charaka, es igual hacer, o Kritan, y Kritan significa que también, que, así que actuar en, pero ahí va, obviamente que el Bhagavatam no dice, ahí no dice Lijita, Likita, Likati, pero dice Kritan, y dice que por eso Likati, por eso no, pero si yo digo, por ejemplo, alguien hizo un libro, alguien hizo un libro, alguien trabajó un libro, grita, trabajó un libro. ¿Qué quiere decir eso? Que estuvo escribiendo. Un libro es una cosa escrita, ¿sí? Un granta. Sí, Krishna dice que hay muchos grantas, lo dice, hay muchos grantas. En el Bhagavad Gita, famoso, ¿no? En el Bhagavad Gita texto que dice, Richivir Bahudangita, Vivini, Vigitagita, Rama Sutta, Padachava, que hay muchos sabios, hay muchos escritos, ¿verdad? En ese verso, vamos a ver lo que dice ese verso. Bueno, no tengo aquí el Gita. Dice, Rishivir Bahurangitan, Chando Vividaipita, Brahma Sutta Pasha, Hetumavirichitai. Que hay muchos escritos, lo dice Krishna, en diferentes libros, en grantas libros, y también se habla granta, Granta Ishate, que es un granta, un libro, ¿verdad? Libro escrito, granta que decir un libro escrito, no, hecho un software de la mente de Vyasadeva, no, 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 claro que todo está primero en la mente y luego se plasma, pero es un hecho que no era un granta, sí, la palabra granta aparece en el Bhagavatam como un libro, pero hay unos por ahí que, como el señor Wiesel, dice que no, todo lo tenía en la mente Vyasa y lo pasó en oral, y ya se vino a escribir hace poquito porque el Devanagari es muy reciente. No hay un solo escrito, yo he visto, bueno, he estado checando en estudios que he podido, ojalá me la den la prueba, que haya un escrito antiguo de los Vedas, un manuscrito, que sea un manuscrito del Mahabharata en prácrito, por ejemplo, o en una otra lengua que no sea el de Vanagari, en otro alfabeto, prácrito, brahmi, no, no sé yo, todos son, y Panini, que fue, voy a hacer un escrito de eso, Panini, como lo dice la profesora Ofelia, otra lingüista y especialista en estudios de lengua también y todo esto, hablaba de Cuba, que Panini es tiene 76 sucesores, él tiene un parámetro de 76 especialista en Vyakarana, y Panini todavía no sabe cuándo vivió realmente, pero por lo menos es del siglo VI antes de Cristo, por lo menos, así lo dicen los expertos. Y dice que en 70 antes ya escribieron en Devanagari. Los libros de Panini son en Devanagari. Todos o sea, no está el manuscrito sagrado que esté en Prácrito, en Brahmi, por ejemplo, que son formas de escritura. El acuerdo de los Vedas, el Brahmi y Prácrito son lenguas después del sánscrito, del Devanagari, del alfabeto Devanagari. En fin, eso es lo que dicen los Vedas. Y bueno, ya les di referencias aquí. Voy a hacer un escrito, luego se los voy a leer. Voy a ponerlo en, ¿cómo se llama esto? Pienso ponerlo con diapositivas, voy a explicarlo en inglés, en español, en todas las lenguas, porque sí es muy importante este tema, porque luego para que los devotos se iluminen, lo que Srila Prabhupada dijo, Prabhupada lo dijo muchas veces, para escribió los Vedas, compuso, escribió, Prabhupada dijo los Vedas, y también Madhavacharya, también Siddhar Swami, también Bhaktisiddhanta, también Bhaktivinoda Thakur, todos los acharyas se aceptan esto, y no nada más nuestra Sampradaya, también los Mayavadis de Sankara aceptan esto, también todas hasta los, como ya leímos, los Jainistas dicen que Vyasa escribió los Vedas, también los dicen los Jainistas, también los budistas, el doctor Bruce M. Sullivan, que es el más destacado investigador sobre Vyasadeva, hay un libro muy bueno donde explica cómo es la autoría, mismo los budistas dicen que él es el autor de los textos védicos. Entonces, decir que no hay evidencia, porque lo dicen, no hay evidencia de que fue el que escribió los grantas, cuando el Bhagavatam es un granta, lo dice el Bhagavatam, voy a sacar la cista para que vean eso, no es una sacada de la manga, o sea, yo creo que esas son especulaciones, se le puede llamar, es como un tipo de lectura del pasado, o sea, decir que por esto, por el otro, en el pasado hicieron esto, es como, tendríamos que tener la capacidad de ver el pasado, o sea, viajar en una máquina del tiempo al pasado y ir ahí, ¿verdad? Incluso ver las razones de por qué, o sea, ver las intenciones, o sea, leer la mente de los autores del pasado, ¿verdad? Así, ¿no? O sea, me explico. Entonces esas personas que, como este profesor Weiser, con todo respeto que merece, su tesis, pues aparte digo, es muy difícil de probar. Él es, o sea, hay un axioma interesante que lo decía mucho en epistemología, el famoso
cientificista Carl Sagan, ¿no? El gran acharya de los escépticos, el gran maestro de los incrédulos de la época actual, que es muy interesante que se dice así, ¿no? Declaraciones extraordinarias requieren pruebas elevadamente, o sea, duras, o sea, evidencias sólidamente, extraordinariamente sólidas, o sea, pruebas, ¿cómo se llama eso? Abrumadoras, o sea, extraordinariamente abrumadoras para ser válidas. Si toda la historia, toda la base histórica de la historia védica, en la historia de los acharyas, toda la historia los parámparas en la India, los textos, todas las tres, dicen que Vyasa escribió, hizo grantas, hizo libros, puso por escrito los Vedas. Sí, Vyasadeva con sus discípulos, ayudó, sin duda ayudó por sus discípulos, no lo vamos a negar. Eso es muy posible, como dijo Horace Wilson, ¿no? Fue el maestro con sus discípulos compilaron todo esto y él fue el que estuvo revisando la compilación de verdad, de todos los Vedas y autor del Bhagavatam, todo eso. Y eso es lo que sostiene toda la historia de una cultura completa, manejado así. Y como personas que desde niños conocían el sánscrito, lo aprendieron, lo dominaban estudiando la gramática de Vyakarana de Panini, que requiere 11 años estudiarla para dominarla bien, años estudiando. Ellos sabían perfectamente que las palabras Kritán y Shakara, Sanjitán, todo eso era sobre cómo hacer, es en el sentido que lo que es el sentido que tiene el significado en el uso de la lengua, se refería a escribir, ¿sí? Y decir que no, que alguien que ahorita, después de que se compilaron los Vedas a principios de Kali Yuga, de acuerdo a la cronología védica, fue en el año 3000 antes de Cristo, ¿sí? De acuerdo a los estudios que han hecho, 3102, 18 de febrero, 3102 antes de Cristo, ¿verdad? Y de acuerdo a la hipografía, a veces hay una diferencia de un año entre algunos y otros, pero toda la epigrafía que ya dicen que ya llegan casi a 1000 referencias que hay ahorita, que ha descubierto el ICA, el EIC, el Indian Archaeological Survey, las epigrafías, dicen que Kali Yuga entró en ese año, que ¿cómo se llama? Una persona después de 5000 años de la compilación védica empieza a especular que fue así, que no pasa, no tiene validez, o sea, tendría que viajar al tiempo, ¿no? O sea, son especulaciones. Vamos a escribir de esto, vamos a presentarlo bien ya con diapositivas para que todo el mundo vea, ¿no? Lo que dice la evidencia. Y ir contra toda esa historia, uno tiene que tener una prueba súper poderosa, no basarse en suposiciones, especulaciones de que quizá porque que uno conoce mejor el sentido de las palabras que los mismos rishis, pensar que los acharyas eran unos tontos, que no conocían, que no leían sus escrituras, que entendieron mal que Vyasa puso por escrito, todo engañados por 3000 a 5000 años antes, engañados los porritos, hasta Ramanuja engañado, Madhava engañado, equivocado, Prabhupada equivocado, Bhaktivedanta equivocado, pero le atribuyeron a Vyasa como autor de libros cuando en realidad nunca escribió libros Vyasadeva. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con esas hipótesis, porque son sacrílegas. O sea, ¿por qué? Porque cuestionan o desafían la autoridad de los acharyas. Y eso se ha definido en la devoción como ateísmo. Por Rupa Goswami, para ofrecer en la devoción. Desafiar a los grandes acharyas y los Vedas se define como ateísmo. Tenemos que tener cuidado con esas tesis nosotros, mucho cuidado, porque si no, no es lo que enseñan los acharyas. O sea, hay alguien aquí que se siente superior a las acharyas, como ese señor, Wixel, y se pone a hablar cosas así. Toda la academia mundana, especialmente occidental, está llena de mucha especulación de ese tema. Bueno, espero que esta clase les sirva a los devotos para que se iluminen sobre el tema y que tengan un muy bonito día en conciencia de Krishna. Muchas gracias, servidor Horacio Francisco García Juárez, Hare Krishna Das, PhD, ¿verdad? He sido profesor he sido profesor de cursos, he dado cursos y clases en algunas clases también en universidades, conferencias y clases y cursos en varias universidades y en congresos nacionales e internacionales, autor de libros, tenemos un buen y organizador de congresos internacionales también. Y he elaborado varias instituciones académicas, ¿verdad? Así, presentando la cultura y la sabiduría de la India. Muchas gracias, que tengan un muy bonito día.